Bien, ¿ya estamos ahí? Colosenses capítulo 3. Dice así la palabra. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida es escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Me acompañan a orar? Amado Señor, gracias por la porción de tu palabra esta tarde. Señor, ayúdanos con la concentración. Ayúdanos, Señor, a poder enfocar nuestro corazón, nuestra mente en este tiempo, y también ayúdanos con el calor. Sabemos que pues es la temporada y bueno, rogamos que tú, Señor, proveas para que podamos mitigar de alguna manera esto. Gracias por el calor y por el frío. En todo tiempo, Señor, tú mereces ser glorificado, y aquí estamos para hacerlo, Señor, en este momento a través de la palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como saben, y hemos estado llevando la serie con el capítulo 2, con el cierre del capítulo 2, el apóstol Pablo terminó de refutar todo esto a lo que se le denomina en teología la herejía colosense. Así que básicamente, ustedes saben, y hemos ido varias veces, ¿no? La falsa sabiduría, el legalismo, ¿no? El misticismo, y la última vez hablamos acerca del ascetismo. Y todas esas son formas de mostrar una espiritualidad, de mostrar una piedad, de tener un acercamiento con Dios. Son formas, ¿no? Son formas, y bueno, lo vimos, lo analizamos. El apóstol Pablo estableció los argumentos, la refutación acerca de todo esto. Y bueno, en parte no es esta la forma en la que Dios les llamó a tener piedad, ¿no? Es al mismo tiempo refutarlos, pero diciéndoles, no es así. No es por medio de reglas, no es por medio de ritos, no es por medio de profundizar en argumentos sofisticados, ¿no? En que podemos encontrarnos o tener un conocimiento mayor. Miren, el Señor nos mandó una nube, ¿verdad? Sino ahora va a establecer la forma correcta, ¿no? Porque si usted ve en su Biblia, quizás tenga un subtítulo como La Nueva Vida en Cristo. En mi Biblia, que es la Biblia de las Américas, es la meta del cristiano. La meta del cristiano. Después van a venir, a partir del versículo 5, la próxima semana, va a ser lo que nos va a enseñar el apóstol Pablo, que es la vieja vida en comparación con la vida nueva, ¿sí? Por ahora es una introducción a todas estas formas prácticas en las que los cristianos, en la que los creyentes en Colosas y nosotros debemos de desempeñarnos y debemos de vivir, ¿no? Entonces, es curioso y es paradójico, si ustedes hacen memoria y ubican, es que todo el capítulo 2, el Señor dice que morimos y que no tenemos parte de este mundo. ¿Se dan cuenta? Que morimos al mundo en Cristo, resucitamos, estamos esperándole, nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, ¿no? Esperando al Señor. Pero si ustedes van conmigo allá a Juan 17, 18, por favor. Ustedes se van a dar cuenta que el Señor Jesús le dice, está orando, ¿no? La oración sacerdotal, ahí en Juan 17. Y el Señor Jesús dice, ora al Padre. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Se fijan? Y luego, si se van ahí 3 evangelios antes, Mateo, capítulo 28.
la gran comisión, Mateo 28, 19 al 20. Los voy a poner así para que no los duerma el calor, ¿ok? Mateo 28, 19 al 20 dice, ahora el Señor Jesús enviando a sus discípulos, ¿a dónde? Al mundo. ¿Se fijan? Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y no enviar al mundo en un sentido carnal, ¿me explico? Es decir, pero se fijan, primero morimos al mundo y paradójicamente ahora el Señor nos envía al mundo, pero con una gran comisión, ¿no? Con una misión, como embajadores, a proclamar el mensaje de salvación al mundo. Entonces, ahorita van a ver por qué les comento esto. Es necesario, como lo vimos en los capítulos anteriores en Colosenses, que los creyentes abandonen el mundo, hermanos. Y no como las películas, ¿no? Esa, ¿qué se llama? Abducción, ¿no? Que ¿no? Se van ahí con los platillos voladores, ¿no? No es una forma de abandonarlo así como pensaban los ascetistas. ¿Recuerdan a Simeón Estilita? Que se separó del mundo, ¿cómo? Yéndose a vivir una torre. O sea, es ridículo, ¿no? Suena ridículo eso. Pero el Señor es necesario que los cristianos abandonemos el mundo primero para poder alcanzar el mundo. ¿Sí? ¿Pero en qué forma? Porque nos desprendemos de poner la vista, de tener nuestros deseos, de estar cimentados, sembrados en el mundo, ahora a pasar a estar cimentados en Cristo, de manera que podamos nosotros ayudar a otros a través del mensaje del Evangelio, ¿no? A tener esa misma forma a la que el Señor nos llamó, ¿no? A abandonar las cosas, los rudimentos, como decíamos la semana pasada, los elementos del mundo, ¿no? Los rudimentos. Entonces, en Gálatas 1:4, hermanos, dice Gálatas 1:4, dice que se dio a sí mismo, hablando del Señor Jesús, por nuestros pecados, dice, para librarnos de este presente siglo malo, se conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿no? Entonces Él se dio para liberarnos de tal manera que nosotros ahora pertenecemos a otro reino, ¿sí? Pertenecemos al reino de los cielos, fuimos librados de este mundo. Cristo venció al mundo, 1 Juan 5, 4 y 5, y aunque estamos presentes en este mundo con esa misión, no somos de este mundo, ¿sí? Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? Está en los cielos, ¿no? Y suena como a película sectaria, ¿no? Yo no sé, luego de repente cuando veo esas cosas, no sé si han visto películas de los mormones que se juntan en comunidades y empiezan a hablar cosas raras de no, si nos vamos a hacer un suicidio masivo y cosas de esas, ¿no? Hablando de que, porque ya no vamos a ir al cielo. Entonces, o sea, hay que tener cuidado. Por eso digo que es paradójico, porque aunque el Señor nos llama a no tener la vista puesta en este mundo, a tener nuestros valores que vengan de este mundo, pero sí nos tiene aquí. ¿O cuántos no están aquí? Algunos están así medio luchando entre el país de los sueños y esta tierra, ¿no? Pero estamos aquí, o sea, pellizquese, estamos aquí. ¿Y cómo podemos al mismo tiempo no estar aquí y estar aquí? Porque estamos con una misión, ¿no? Porque estamos con un propósito específico. Representamos el reino de los cielos. Somos embajadores de Cristo, ¿no? Estamos aquí para ser pregoneros de justicia también, ¿no? De las noticias del reino al que pertenecemos, ¿no? Básicamente ahí se engloba la cuestión de misiones, ¿ok? Entonces es importante, hermanos, tener una perspectiva correcta de este mundo. Es decir, todos sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, que en este mundo tendremos aflicción, ¿no? Y que el mundo y la vida tiene sinsabores, y que a veces podemos tener, y sinceramente, bueno, creo que en la mayoría son más los días de gozo, son más los días que gozamos de salud, ¿sí o no? Y cuando estamos enfermos y ya quisiera sentirme bien, ¿no? Ya no aguanto, me duele la cabeza ya por 3, 4 días, pero bueno, en este mundo hay sinsabores, en este mundo hay toda esa clase de cosas, pero es importante que tengamos la perspectiva correcta.
¿sí? La realidad del mundo en el que vivimos, desearíamos que las cosas cambiaran, ¿no? Que de repente empezaran a quitar toda la cuestión de género, ¿no? Que los políticos se enfocaran a hacer su trabajo por el cual fueron contratados por el pueblo, pero la realidad es que viven para sí mismos, ¿no? Para sus propios bolsillos, y la cosa va de mal en peor. Aunque tengamos el genuino deseo de que no fuera así, la realidad es que el mundo está en decadencia, ¿no? Entonces, perspectiva correcta. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque no podemos vivir en un sueño, que las cosas van a mejorar, que las cosas... Y no estoy hablando de pesimismo, ¿no? ¿Sí me entienden? Pero vivimos en este mundo sabiendo cómo está el mundo, pero no tenemos la esperanza puesta aquí. A que de repente San José va a ser un lugar tan próspero como Europa, ¿no? Ciertos lugares de Europa, ¿no? Y que todo va a estar pavimentado, súper rico, y casi en ese momento va a haber aire acondicionado para la ciudad. No, o sea, creo que cada vez hace más calor, ¿no? Acá. Pero perspectiva correcta, ¿por qué? Porque como dice Hebreos 11:13, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, sin perder la perspectiva. Es decir, esa es la falla del ascetismo. Querer despegarse del mundo con tal de poder adquirir una piedad frágil, una piedad creada con una impresora 3D. O sea, al final es una réplica, ¿no? de una verdadera piedad. Es la falla de esas comunidades cristianas que se quieren aislar del mundo para hacer su propio pedazo de cielo en la tierra. ¿Me explico? Cuando todos los creyentes, en un sentido, somos llamados a eso, a un pedazo del cielo, a un pedazo de la gloria de Dios, por decirlo de esa manera, en nuestro hogar. Nuestro hogar debe participar de esa gloria, ¿no? Un lugar donde hay gozo, un lugar donde se respira bondad. Y bueno, yo sé que de repente puede haber, ¿no? sus cosas, pero debemos encaminarnos hacia eso, ¿no? Y eso es a donde nos lleva el texto. Pues nada más para poner en perspectiva, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Donde también esperamos a nuestro Salvador, nuestro gran Salvador Jesús. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo porque morimos al mundo. Dicen que un predicador del siglo XIX, Robert Murray, él era un pastor y evangelista escocés. Se dice de él lo siguiente, dice, el hombre a quien hablaba se parecía haber alcanzado la máxima estatura, refiriéndose a este pastor. Dice, y haber entrado en lugares secretos de la santidad de Dios. Dice, cuando Murray predicaba el evangelio, dice, los hombres que se veían fuertes, duros e inflexibles, se derretían como la cera delante del fuego. Dice, sus pectorales se henchían como si fueran a explotar. Dice, y todo el lugar se llenaba de llanto. Hablando de este hombre, dice, él aprendió a vivir en los lugares celestiales, es decir, comprendió que pertenecía a otra esfera, pero nunca se olvidó de la perspectiva y la realidad de vivir en este mundo, ¿no? Él aprendió a vivir en los lugares celestiales, dice, para alcanzar las almas sobre la tierra. Cumplía con el mandato de Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, morimos al mundo, que fue lo que vimos en el capítulo 2, no somos del mundo, pero estamos aquí, no conformándonos a ese mundo, pero con miras y con el propósito de ganar almas para Cristo, de predicar el evangelio. Nosotros creo que no ganamos nada, ¿no? Él es el que llama a sus ovejas. Entonces, pero esa es la labor. Entonces, es importante, hermanos, no amoldarnos de manera de que nuestra mirada empiece a poner la vista en las cosas que están abajo, porque cuando nosotros levantamos la vista, podemos ver la realidad que viven las personas. Podemos entender entonces que lo que nosotros tenemos de Dios lo necesitan las personas, ¿no? Entonces, nuestra vida debería girar en torno a eso, no a enfocarnos a las cosas temporales, ¿no? Y es lo que va a enseñar el apóstol Pablo en el capítulo
3, ¿no? Es un llamado a los lectores de la carta, a los que estaban ahí en Colosas escuchando la lectura de la carta, a que se preocupen por una realidad espiritual, por una realidad celestial. Y tal realidad celestial de que pertenecemos al reino de los cielos es el sello de una verdadera espiritualidad. No como la manejaban los falsos maestros, de no comas, ¿te acuerdan? No manejes, no bebas, no toques, sino el sello de una verdadera piedad es que reconocemos nuestra realidad de que pertenecemos a otro reino, de que somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿no? Entonces, esa forma de vida y esa perspectiva de vida va a ser el punto de partida para una santidad verdadera. No una santidad impuesta a través de reglas y de cosas, sino nosotros iniciamos y somos puestos en esa santidad posicional que se llama en teología, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Pero con la perspectiva correcta, pues vamos a ir pudiendo crecer de forma normal, ¿no? Como crece una planta y luego da los frutos, ¿no? Entonces, bueno, dentro del capítulo 3 de Colosenses, vamos a ver algunas características de esta realidad celestial de la que el apóstol Pablo está hablando, ¿no? Y vaya por favor ahí al capítulo 3 de Colosenses. Ya nos está acostumbrando el apóstol Pablo a, si se dan cuenta en el texto, con un sí, que es la oración condicional de primera clase que les he mencionado, que realmente es una afirmación, es decir, podría leerse, ustedes han resucitado con Cristo, está afirmando el hecho de algo que ya ocurrió en el pasado. No, si es que moriste con Cristo, entonces no, entonces puedes hacer eso y eso y esto, no, sino ustedes han resucitado con Cristo. ¿Sí? Es algo que ya pasó. Y bueno, eso lo vimos en el capítulo 2 al principio, cuando hablamos acerca del bautismo, cómo somos sepultados, ¿sí? Y somos resucitados en el bautismo, ¿no? En esa semejanza. Y bueno, dice la escritura, ¿no? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, hay una realidad de que resucitamos con Cristo, no es una incertidumbre. Sí, bueno, al final, cuando ya me presenta el Señor y ya sea el de la fila que sigue, no sé si el Señor me va a decir que me vaya a la izquierda o a la derecha. ¿Se imaginan tener esa incertidumbre, hermanos? Que están 3 adelante que tú y los 3 se fueron a la izquierda, ¿no? Y yo consideraba que ese hermano sí era brother, ¿no? No. O sea, lo que dice el texto es que tú has resucitado con Cristo. Es algo que ya pasó, es irreversible. ¿Sí me explico? Es una señal de algo que ya sucedió. No es una vida en incertidumbre, ¿no? Entonces, participamos de su muerte. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado. ¿Vean? Es algo que fue hecho. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, reconozco, ¿no?, que vivo en esta carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este tipo de textos, hermanos, nos dan esperanza y hacen a un lado la incertidumbre de qué va a pasar al final. Yo ya he muerto con Cristo y yo ya he resucitado con Cristo y solamente estoy esperando que Él venga o que yo muera, ¿no? Lo que pase primero. Entonces, la unión con Cristo nos da esa esperanza, ¿no?, de haber resucitado con Él. En Romanos 6, por favor, acompáñame ahí. Romanos 6, 11 al 19. Romanos 6, 11 al 19. Dice así: así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto,
No reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presten ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino préstense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Dice, habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Versículo 19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos de la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. El haber muerto y resucitado con Cristo nos da esta posición, hermanos, de que ya el pecado, y lo hemos visto durante toda la serie, ¿no? No se enseñó a nosotros, no a nuestro Señor. Nosotros podemos, como la semana pasada decíamos, que la única forma de aplacar ese animal interior del pecado es con el poder de Cristo, ¿sí? Y si hemos resucitado con Él, ese poder está en nosotros, ¿sí? Tú puedes decir no a la lujuria. ¿Por qué? ¿Porque eres un superhombre con buenos principios? En parte, pero tienes el poder de Cristo. ¿Ok? Entonces, nos ha habilitado el hecho de haber resucitado con Cristo para tener esa posición, hermanos. Y eso es real, hermanos. Lo que pasa es que hay tantas distracciones en el mundo y el enemigo y las cosas del mundo nos bombardean con tantas cosas que es como que nos tienen, como que de repente quisiéramos levantar la mirada y es como cuando un boxeador amateur se pone con un profesional, ¿no? Me acordé de un hermano que se puso con un profesional y uno le dieron nada más y, ¿no? Pero te tiene a golpes que no te deja verlo, ¿no? No, es que en cuanto te pueda ver, te voy a conectar uno. No, es que ya vas cayendo, hermano, ¿no? Pero esas distracciones no nos permiten ver, hermanos, muchas veces lo real y poderosa que es esa vida en Cristo. ¿Cómo es posible que los cristianos del primer siglo podían morir en el circo romano y tenían su vista puesta en Cristo y decían, ya mátame, león, ¿no? Ya, o sea, ya, aquí muérdele, porque yo ya quiero estar con Cristo, porque su mirada va puesta allá, porque su esperanza va puesta ahí, porque todos sus afectos estaban puestos en Cristo. Pero se fijan cómo es de repente para nosotros tan difícil el poder incluso tomar la decisión de congregarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos bombardean con tantas cosas que perdemos de vista la realidad de la posición que tenemos, de la identidad que tenemos como hijos de Dios, una vida victoriosa en el poder de Cristo. El pecado ya no es nuestro amo, ya no tiene dominio sobre nosotros. Entonces, tenemos el poder para poder, como dice Filipenses 2:12, de poder ocuparnos en nuestra salvación. Antes no teníamos ese interés, pero ahora, porque tenemos el poder de Cristo en nosotros, podemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Es decir, todo esto, hermanos, es para decirles la posición que Cristo ha ganado para nosotros. Por eso dice, ustedes han resucitado con Cristo, ¿no? Entonces, en primera instancia, esa es la señal del cristiano, ¿sí? Que puede ver en su vida que ha sido resucitado con Cristo, que tiene una posición victoriosa con Él. Pero hay una responsabilidad, ¿no? Y empieza a desarrollar el apóstol Pablo. Hay una responsabilidad de tener esta posición. ¿Ustedes creen que los que nombran CEOs de las empresas, no, pues ya eres CEO y ya nomás empiezas a ganar los dólares, ¿no?
Antes ganabas $1,000, ahora ganas $10,000 al mes. No, hay una gran responsabilidad. Cuando pasa algo, por ejemplo, no sé si sabe, ¿no? Que digo, está de moda eso, ¿no? Concierto Coldplay. ¿Saben que era el CEO de la empresa? No me acuerdo cómo se llama la empresa. ¿Alguien sabe? ¿Sabe todo el chisme, bro? Esta empresa, ¿qué pasó con él? Cuello. ¿No? ¿Por qué? Porque representa a la empresa, porque tiene una gran responsabilidad. Y moralmente, ¿cómo estaba representando a la empresa? Fatal. ¿No? Fatal. Entonces, esa responsabilidad, ¿no? Nosotros también la tenemos al identificarnos como resucitados, como muertos al pecado. Si hay una forma en la que pudiéramos llamar a los cristianos también, en lugar de cristianos, muerto al pecado. Oye, tú muerto al pecado, ven. Más que no se oye tan ortodoxo, ¿no? Mejor cristiano, ¿verdad? Mejor cristiano. Entonces, esa identidad en Cristo, ¿qué responsabilidad nos da? De poner la mira en las cosas de arriba. De buscar, dice el versículo 1, después a la mitad dice, buscad las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué es esto, no? Que me salgo a la calle y en la tarde, ¿no? Hay que bajar el sol porque vas a quedar ciego. Y empiezo a ver el cielo con unos binoculares o compro un telescopio, o ¿de qué se trata esto de buscar las cosas de arriba? Bueno, se refiere a las realidades que pertenecen a Cristo. Ahí en el versículo 3 de Colosenses, por favor, acompáñame ahí. Versículo 3 de Colosenses. Versículo 12. Vemos estas realidades de las que no es una opción, no es una sugerencia. El verbo es un imperativo. Buscad es un imperativo. Y como los que saben gramática, es un verbo activo, significa que nosotros tenemos que hacerlo. ¿Ok? Buscamos, es un mandamiento, busca. ¿Y qué voy a buscar, Señor? Dice el versículo 12, entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión. Ahí va, tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿No son los rasgos del carácter de Cristo? No está abriendo el campo a cuestiones místicas, ¿no? Como dice el pastor Raúl, vamos a buscar las cosas de arriba y chándara, barándala o algo así, ¿no? Y vamos a hacer invocaciones y el manto de no sé qué y ¿no? Cosas de esas. No, buscar las cosas de arriba es, Señor, necesito de tu paciencia, ¿no? Necesito crecer en bondad a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, no son cuestiones místicas, no son cuestiones raras, sino son realidades del carácter de Cristo que nosotros necesitamos desarrollar, que en alguna medida las tenemos, ¿no? Porque yo ubico aquí que hay unos que son más pacientes que otros, ¿verdad? ¿Sí o no? Uziel es paciente, ¿no? Liam no es tan paciente, pero va creciendo. Pero así estamos, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, dice que busquemos a estas cosas de arriba. Hay un canto que se llama Suyo soy y mío es Él. No sé si alguien se lo sabe. Dice así una parte del canto, dice, en lo alto el azul del cielo es más tenue, en derredor el verde de la tierra es más dulce. Tras cada matiz algo vive, algo que sin Cristo los ojos jamás contemplaron. Cantos más alegres exaltan las aves, fulguran de hermosura las flores, desde que sé, como ahora sé, que suyo soy y mío es Él. Nuestra perspectiva del mundo y de la vida debe de cambiar radicalmente, porque
somos de Cristo y Cristo es de nosotros, ¿no? Entonces, y esto debe ser en los hogares una muestra, hermanos. Bueno, estamos creciendo, ¿no? Bien. Dice Gálatas 4:26. Perdón, no, estaba ahí mal ahí el texto. Vamos al versículo 2. Ya nos dijo el versículo 1, buscad las cosas de arriba, ¿no? Y ahora vean, empieza a complementar más, dice, poned la mira en las cosas de arriba. Dice, y hace en contraste, busca las cosas, pon la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra, ¿no? Entonces, estos dos verbos que les decía indican una cuestión continua, hermanos. No es que yo ya, cuando fui cristiano, yo busqué a Dios y busqué las cosas del Señor y ahora ¿qué sigue? No, sigue buscando. Es continuo, ¿no? Es continuo. Entonces nos mantenemos buscando, pero también nos mantenemos en nuestra vida cristiana con la vista puesta en las cosas de arriba. Y ya les dije cuáles son las cosas de arriba, ¿no? Y ahorita vamos a desarrollar más esta idea. Entonces, una forma de parafrasear este texto sería, ustedes deben buscar solamente el cielo y pensar en el cielo. Y con ese filtro, hermanos, yo no sé si esta palabra es correcta lo que les voy a decir, pero va a ser más fácil, quizás llevadero, sería más correcto, vivir en este mundo. Pues mira lo que está pasando, mira las noticias, lo que está pasando. Sí, pues es parte de lo que enseña la palabra, pero mi esperanza está puesta allá, no me roba la paz. ¿Me explico? ¿Cuántos han visto noticias? Un lunes, todo tranquilo, y ves una noticia que, ¿no? Como que te quita el aliento, ¿no? Te sientes mal, o sea, te sientes deprimido, derrotado, no sé cómo. Te roba eso. Bueno, el que nosotros insistamos y estemos buscando las cosas de arriba, ¿sí? Buscando el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros, pues sí, mira, y vas a poder ayudar a otros. Mira lo que está pasando en el mundo. Pues es que es lo que habla la Biblia, ¿no? Pero tú, ¿cómo estás? ¿Tú estás preparado por si el Señor viniera? ¿Por si explotara la bomba atómica? ¿Ya estás listo para presentarte delante del Señor? Oportunidades que tenemos, ¿no? Para hablar del mensaje de la palabra, quienes sí pueden desfallecer, pero los cristianos no deberían hacerlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, regresando una partecita al versículo 1, habla acerca de que estas cosas están ¿dónde? ¿Dónde está Cristo? ¿Se fijan que no dice dónde están los ángeles y Cristo, dónde está el reino y las calles de oro y el mar de cristal? Cuando se refiere al cielo, lo primero que viene a la mente del apóstol Pablo, por supuesto porque para él vivir era Cristo, cuando él piensa en el cielo, cuando él piensa en el paraíso, cuando él piensa en las cosas de arriba, lo primero que viene a su mente es Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque no necesitamos otra cosa. Un joven le dice a un predicador, después de una predicación, una exposición gloriosa de la palabra de Dios, le dice: pastor, Cristo es todo lo que necesitamos. Dice: verdaderamente Cristo es todo lo que necesitamos. Y él le responde: no, joven, Cristo es todo lo que tenemos. Pudiera pasar el mundo, pudieran deshacerse los elementos, pero suyo soy y mío es Él. No necesito otra cosa. Pero ¿por qué a veces esas palabras no generan en nuestro corazón un ardor? Porque estamos muy distraídos, hermanos, con cosas. Las cosas de este mundo, las que dice que no pongamos la vista en ellas, nos atrapan. Es una realidad. Nos atrapan. ¿Sí? Pero bueno, no es el tema. Cuando los valores y las cosas celestiales, hermanos, prevalecen en nuestra mente, ¿qué creen que va a ser el resultado? ¿Cuál resultado vamos a obtener de que todas estas cosas de arriba prevalezcan en nuestra mente? Una verdadera vida espiritual y una verdadera vida piadosa.
que no se gana con reglas, que no se gana con ritos de no toques, no manejes, adoraciones a seres que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Sino busco, como el Señor Jesús dijo, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las necesidades básicas, ¿no? Lo que el Señor sabe que necesitamos para la vida y para la piedad, nos van a ser dadas, ¿sí? Pero nuestro enfoque es poner la vista en las cosas de arriba. Ahora, vimos nuestra identidad es porque hemos resucitado con Él, porque morimos con Él, y luego hay una responsabilidad de una búsqueda, de un enfoque en las cosas del cielo, pero nos dice cuál es la fuente de estas cosas, ¿no? Y es la parte que leímos del versículo, que la fuente de todas estas cosas que necesitamos para la vida y para la piedad provienen del trono de Dios. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y no debemos muchas veces tenemos esa idea, ¿no? Que se llama antropomórfica. Cuando hablamos acerca del que Cristo está sentado a la diestra de Dios, es que pensamos en una silla más grande y luego otra silla más pequeña a un lado, ¿no? O dos sillas, o tres sillas y Cristo está sentado a la derecha. No, cuando se refiere a esto es que Él tiene la autoridad dada por Dios, dada por el Padre. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder darnos estas cosas, para que podamos vivir en su poder en este mundo, ¿no? Y hay bastantes versículos que hablan acerca de que Él fue exaltado a la diestra, Hechos 5:31, también Esteban, ¿recuerdan cuando estaba siendo apedreado y le estaban quebrando los huesos con las piedras? Lo leemos en unas líneas, pero un dolor así, pues, debe estar rudo. Pero vean, ¿dónde tenía puesta la mirada? Arriba. Y dice Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y sabe, ahí arreciaron las piedras. Así que cuando nosotros estemos, tú digas, me siento que estoy creciendo en el Señor, vino esta prueba y crecí y lo hice de esta manera y siento gozo, quizás arrecien las piedras, quizás, pero nos mantenemos con la vista puesta, ¿no? Los héroes de la fe en Hebreos, dice que ellos no recibieron lo que estaban esperando, ¿recuerdan? En su tiempo, pero se mantuvieron firmes, con la mirada puesta en el porvenir, ¿no? En las cosas de arriba. Entonces, Cristo tiene el poder, Cristo fue coronado, Él fue exaltado a la diestra del Padre, y Él es la fuente de toda bendición. Ninguna otra cosa, hermanos, ningún ayuno, ningún maestro. Cristo es la fuente de toda bendición. Él le dijo a sus discípulos en Juan 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la bendición, porque a Él se le otorgó el poder, el derecho. Dice, yo lo haré. ¿Tenemos cosas que pedirle al Señor? Muchas, ¿verdad? Bueno, alineadas con el propósito del Señor, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Los creyentes podemos tener la certeza de que nuestra búsqueda concluye en esto. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Entonces, es una garantía, hermanos. Por eso era tan importante que Cristo muriera, resucitara, ¿no? Y ascendiera, porque esa es una garantía para nosotros. Número uno, de que Dios fue satisfecho. Cristo fue glorificado, el sacrificio fue aceptado, y ahora Él enviaría al Consolador, ¿verdad? Y ahora moraría en nosotros. Entonces, es una gran esperanza, ¿no? Es una garantía. No podemos tener esa incertidumbre. Cristo es nuestra garantía. Y no solamente eso, hermanos. Dice la palabra que Él intercede por nosotros. Ahorita vamos a ir a ese texto, pero la razón
la razón por la cual una vida dirigida hacia lo celestial debe ser la norma a seguir del creyente es porque Cristo es la fuente de toda bendición, ¿no? Y de todas las cosas que necesitamos. Gálatas 6:14 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, pues, esa fuente no se agota, ¿sí? Esa fuente siempre tiene la mano extendida, ¿sí? Tenemos esa garantía, tenemos ese gozo, ¿sí? Esa puerta está siempre abierta para que vayamos a Él. ¿Sí? Quizás los hombres podemos encontrar negativas en ellos, ¿no? No tengo tiempo, defraudamos a las personas, no cumplimos con las expectativas que quizás tengan, pero Cristo no es así, hermanos, ¿no? Él siempre cumple las expectativas. Entonces, versículo 3 dice porque habéis muerto. Es decir, y aquí no se refiere otra vez al bautismo en agua, que simboliza la muerte y resurrección, ¿no? en Cristo, sino que, ¿cuántos saben que la paga del pecado es muerte? Bueno, ese texto no es que Dios nos exentó de eso, es que nosotros morimos. ¿Por qué? Porque morimos en Cristo. Él murió y nosotros morimos con Él. Entonces, la pena fue pagada, ¿sí? Dios quedó satisfecho, el Padre quedó satisfecho con el pago, y nosotros podemos gozar ahora, ¿no? de esa afirmación, dice, porque habéis muerto, es decir, aquí no hay muertos vivientes, ¿no? Aquí morimos, ¿sí? A esa vida anterior, y tenemos una vida nueva, y por eso dice aquí, ¿no? Dice el texto, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y qué significa esto? Que está escondida con Cristo en Dios. Número uno, hermanos, y esto es como para que lo meditemos con una taza de café en el aire acondicionado, ¿no? Porque, para no desesperarnos. Ahí les va esto. Nosotros, de alguna manera, hermanos, compartimos una vida en común con el Padre y con el Hijo. El Dios del universo, con el omnipotente, con el que el universo no lo puede contener, y yo siendo una partícula, no sé si han visto un video donde van poniendo en perspectiva los tamaños de las estrellas y los planetas, ¿no? Se llega un momento en el que el Sol llega a ser insignificante comparado con otros astros. ¿Qué somos nosotros? Por lo tanto, dijo un hermano de La Paz que éramos una partícula de polvo en la pata de una bacteria, ¿no? Algo así, de una pulga. Y todavía creo que fue generoso. Pero que ese Dios tan grande, su Hijo, Cristo, por quien son sustentadas todas las cosas, comparta una vida en común con sus hijos, con los creyentes. 1 Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Wow. Pastor, ¿puedo ir a una fiesta va a haber cerveza y va a tocar un conjunto musical y va a estar a todo dar la fiesta, ¿no? Y pues voy a bailar las tranquilitas nada más, ¿no? Y nada más me voy a tomar una por si hace calor, pero nada más una, ¿no? Pero si en nuestra mente, hermanos, si en nuestro corazón entendemos que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, si somos conscientes de que somos participantes de la naturaleza divina, no significa que vamos a vivir como los monjes en una torre, ¿no? Ahí. Pero vamos a reconsiderar las cosas en las que nos metemos, las cosas que vemos, las cosas que decimos, porque participamos de la naturaleza divina. Somos uno con Dios. ¿Cómo es eso?
¿Saben cómo? No tengo la más remota idea. No sé, pero la Biblia dice, la palabra lo dice, que participamos. Es como para no dormir 3 días pensando, Señor, ¿cómo es posible? Y yo soy tan pecador, tan descuidado. Por eso dice la palabra que contristamos al Espíritu, ¿verdad? Entonces deberíamos de cuidar lo que vemos, lo que hablamos, ¿sí o no? ¿A dónde vamos? De alguna manera, hermanos, vidas santas, vidas separadas, eso es lo que es, vidas apartadas. No del mundo, porque fuimos enviados al mundo, porque el mundo necesita a Cristo, y nosotros somos sus portavoces, pero no vamos a hacernos al mundo, que ellos se hagan a nosotros, ¿no? Es lo que enseña la palabra, no nosotros a ellos. Entonces, dice también el texto que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 1 Corintios 2:14 dice esto, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, dice, porque para él son necedad, si no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Es decir, para el mundo, para quien no ha puesto su confianza en el mundo, para los incrédulos, hay cosas que no entienden. De alguna manera esta forma, esta vida que tenemos en común con Dios, para ellos está velado, hermanos. Están cubiertos los ojos. ¿Cómo están locos esos brothers? ¿Cómo es posible que digan que son uno con Dios? O sea, eso está raro, ¿no? Porque está velado. ¿Velado es la palabra correcta? Está velado, ¿no? Son incrédulos, ¿no? Dice el hombre natural. Pero ¿sabe qué? Un día lo van a ver. Un día lo van a ver. 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir, nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, ¿no? Ahora, por este momento. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿recuerdan la parusia? La manifestación de Dios en su segunda venida. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Para los maestros en Colosas era imposible de entender cómo que estos ignorantes, los de acá, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Los de Colosas, pudieran tener todo el conocimiento, porque en Cristo están escondidos los tesoros, ¿de qué? De la sabiduría. ¿Cómo que esos tienen, si nosotros hacemos un montón de cosas para obtener esos conocimientos y nos chutamos todos los libros de Platón, aunque sean 5 nada más? No entendían cómo es que podríamos tener todo el conocimiento espiritual, las verdades trascendentales del mundo. ¿Por qué? Porque estamos escondidos en Cristo, con Cristo en Dios. Y lo que Él tiene, también lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, nuestra herencia en Cristo, hermanos, 1 Pedro 1:4 dice que nuestra herencia, dice, es incorruptible, es inmaculada, dice, y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Es decir, el hecho de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios es que está garantizado que vamos a estar con Él. No hay nada que nosotros hagamos, a menos que sea una cabra vestida de oveja, ¿sí? Que se cree oveja, pero que no desarrolle el fruto del Espíritu, que su vista está velada y que diga, ese hombre que ya se calle porque está diciendo puras incoherencias. Bueno, no tiene esa garantía. Que sí tenemos los creyentes, que nuestra vida es escondida en Cristo y que es cuestión de tiempo nada más para que sea manifestado cuando Él regrese. Y para cerrar este punto y reafirmarlo, Romanos 8, 31 al 39, hermanos, si gusta acompañarme ahí. Sirve que cuando ojea la Biblia se echa aire con las hojas de la Biblia, ¿no? Si es electrónica, pues hágale así. Romanos 8, 31 al 39.
para cerrar esta idea de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Qué dicen? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, vean, este seguro no es una posibilidad, hermanos. No es a ver qué va a pasar el gran día, cuando esté ya frente al Señor. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama Él, no? El Señor sabe nuestro nombre, ¿no? Yo no sé si vamos a correr a Él y esperar, ¿no? Porque sé que soy de Él. Bueno, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si hubiera un lugar en el mundo, ¿no se han visto películas donde tienen cajas de seguridad súper, que se abre, ¿no? Se mueve así por todos lados? Bueno, los ladrones las abren, ¿no? Bueno, en ningún lugar de este mundo, en ninguna caja de seguridad estaría nuestra salvación tan segura. Pero en Cristo está segura y nada nos la puede quitar. Está escondida con Cristo en Dios. Entonces, además, no obstante que está seguro, todas las riquezas de Dios, de nuestro Dios eterno, pertenecen a quienes tienen su vida escondida en Él por su Hijo. Algunos brutalmente, y no en el sentido de algo grande, sino de algo tonto, dicen que para qué quieren las cosas, el oro en el cielo, lo quieren aquí. ¿Se fijan? Quieren disfrutar de la vida, de las riquezas que Dios tiene aquí. No han entendido. No han entendido. Termina versículo 4. Dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y todos tenemos en mente, cuando pensamos en su segunda venida, Apocalipsis, Él y las figuras que se ven ahí, ¿no? El caballo y Él viniendo con Apocalipsis 19, 11, 13, y 15 y 16 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En Isaías habla de este lagar, y que en ese lagar, hermanos, dice que sus ropas se teñían de rojo. No eran el rojo de las uvas, eran sus enemigos. Él los pisaba en el lagar. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes
y Señor de señores. Esa es la realidad que esperamos, hermanos. No podemos entretenernos con los espejitos que ofrece este mundo, como los aztecas, ¿no? Y los incas, los brasileños por allá que les robaron el oro, ni modo, ¿no? Les quitaron el oro y les dieron espejitos. Él, de quien habla aquí Apocalipsis, va a regresar. Pero dice el apóstol Pablo que Él es nuestra vida. Y otros que también brutalmente, ustedes entienden la palabra que digo, dicen que su mejor vida es aquí ahora. ¿Sí o no? Bueno, lo que el apóstol Pablo dice es que Cristo es nuestra vida. Él es nuestra vida. No las cosas perecederas de este mundo, por más placer que te lleguen a dar, esas no son la vida. Cristo es nuestra vida. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, wow, el apóstol Pablo, qué palabras, ¿no? Qué vida tan entregada al Señor. Es que no es solamente un hombre para admirar, es que esa debe ser la forma en que nosotros vivamos también. Todos deberíamos de decir esto con Cristo, o alguien no ha sido crucificado con Cristo. Todos decimos, sí, fuimos crucificados con Cristo. Si ya no soy yo el que vive. Todos deberíamos de tener esto en nuestro corazón, porque Él es nuestra vida. También en Filipenses 1:21 el apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La clave, hermanos, ya con esto voy para el final, la clave para vivir una vida resucitada, como dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, ustedes han resucitado con Cristo, es tener una vida centrada en Cristo. Que Él sea nuestra vida, que nosotros recurrimos a Él para que nos dé, ¿no?, las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad, la bondad, la mansedumbre, el amor. El Hijo, es decir, Cristo, y no el mundo presente, es el centro del universo del creyente. Cristo es el centro del universo del creyente. Este mundo, hermanos, no es nuestra casa. Este mundo no es nuestro hogar. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos esperando algo mejor. No nos distraigamos con las cosas de aquí. Nos podemos sentir mal, como Asaf, que vio cómo prosperaban los impíos. Vio cómo tenían cosas, ¿no? Hice casi me deslizaron, ¿no? Casi me deslicé. Hay una historia con la que quiero terminar, quizá usted ya la conoce. Son unos misioneros en África que sirvieron al Señor por 40 años. Regresaron a Estados Unidos ya ancianos. Dice la historia, dice: después de 40 años de fiel servicio al Señor como misionero en África, Henry Morrison y su esposa se regresaban a Nueva York. Cuando el barco se acercaba al muelle, Henry le dijo a su esposa: mira esa multitud, dice, no se han olvidado de nosotros. Dice, sin embargo, desconocido para Henry, el barco también transportaba al presidente Teddy Roosevelt, el presidente número 32 de los Estados Unidos. Dice que regresaba de un viaje de caza en África. Roosevelt bajó del bote con gran fanfarria, dice, mientras la gente aplaudía, las banderas ondeaban, las bandas tocaban, los periodistas esperaban sus comentarios. Dice, Henry y su esposa se marcharon lentamente sin ser notados. Recibieron a los que pertenecían al mundo, ¿se fijan? Hicieron un alto a un taxi que los llevó al apartamento de un dormitorio
que había sido provisto por la Junta de la Misión, un departamentito modesto de un dormitorio. Dice, durante las siguientes semanas, Henry intentó sin éxito dejar atrás el incidente. Dice, se hundía de forma más profunda en la depresión, dice, por estar pensando en esto, ¿no? Dice, una noche le dijo a su esposa, dice, todo esto está mal. Dice, dice, este hombre regresa de un viaje de casa y todos organizan una gran fiesta. Nosotros damos nuestras vidas en servicio fiel a Dios durante todos estos años, 40, pero nadie parece importarle, ni un globito. Su esposa, dice, le advirtió que no debería sentirse así. Y Henry le respondió, lo sé, pero no puedo evitarlo, simplemente no está bien. Su esposa entonces le dijo, Henry, debes decirle esto al Señor y resolver esto ahora. Dice, serás inútil en tu ministerio hasta que lo hagas. Henry Morrison luego fue a su habitación, se arrodilló y recordando a Habacuc, se comenzó a derramar su corazón al Señor. Y él oró de esta manera, dice, Señor, conoces nuestra situación y lo que me preocupa. Dice, con mucho gusto te servimos fielmente durante años sin quejarnos. Dice, pero ahora, Dios, simplemente no puedo quitarme este incidente de la cabeza. Dice, después de unos 10 minutos de oración ferviente, Henry regresó a la sala de estar con una mirada pacífica en su rostro. Su esposa señaló a su esposa, ¿no? Parece que ha resuelto tu problema, ¿no? Dice, ¿y qué pasó? Dice, Henry respondió, dice, el Señor lo resolvió por mí. Le conté lo amargado que estaba, dice, porque el presidente recibió ese tremendo recibimiento a casa, pero nadie se encontró con nosotros cuando volvimos a casa. Dice, cuando terminé, pareció como si el Señor pusiera su mano sobre mi hombro y simplemente dijera, pero Henry, todavía no has llegado a casa. ¿No? Eso esperamos, hermanos. Esperamos casa. ¿Sí? Mientras estamos aquí, echamos mano del Señor, de su bondad, de su misericordia, pero no podemos tirar un ancla aquí. ¿Me explico? Damos de pasada. Y bueno, predicamos a los más que podemos, somos fieles hasta nuestro cansancio, pero no fijamos nuestra mirada aquí. ¿Sí? La ponemos allá arriba, en casa. ¿Sí? Allá es casa. Amén. Oramos.